Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Análisis geométricos del movimiento armónico simple. Ese es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a ver qué plantea en nuestro respectivo enunciado acá. Dice lo siguiente. La secuencia de imágenes muestra al lado izquierdo un objeto atado a un resorte y puesto en movimiento vertical, así como está en esta situación. Y a la derecha la representación del objeto describiendo el movimiento circular uniforme en sentido antihorario, empezando desde la posición de equilibrio, acá en este punto que tenemos acá. Esta es la posición de equilibrio. Y a medida que va subiendo, va a hacer tres movimientos desde que está acá en equilibrio, en este punto que está acá en equilibrio. Luego viene, asciende a otro punto que es este. Luego viene un tercer movimiento que es llegar a la cúspide de lo que vamos a llamar nosotros la altura máxima, en lo que nosotros comprendiéramos el movimiento circular. Al llegar a la cúspide, vuelve otra vez a realizar su recorrido y va a llegar hasta otra vez su estado original, que en este caso es su estado de reposo, tal y cual como lo muestra acá. Uno, dos, tres, vuelve a bajar, cumple su ciclo, es lo que llamamos nosotros un periodo. Subió, llegó y bajó, llegó a cero. Entonces, ese es el análisis que nosotros tenemos que realizar en función a lo que es el movimiento circular que realiza ese objeto. Vamos a ver cómo nos lo están pidiendo ahora. Dibuja en el plano cartesiano los puntos observados anteriormente y añade tres puntos siguiendo la secuencia. Únelo con una línea curva continua. Ok, entonces ya sabemos que fueron cuántos movimientos, tres movimientos hasta llegar a su estado de reposo, ¿verdad que sí? Acá tenemos el primer punto y volvió a bajar. Uno, dos, tres. O sea, acá está en la mitad. Este sería la parte de la mitad. Baja y vuelve a llegar. O sea, al unirlo quedaría de esta forma. Ya va. Vamos a hacerlo más bonito porque me queda un poco torcido. Este sería el movimiento. Esta sería nuestra respectiva curva sinusoidal. ¿Por qué tiene 2 metros? Porque estamos hablando, observen, de este punto a este punto. ¿Cuál es la distancia del eje de la X en extremo de las funciones gráficas? 2 metros. Acá tenemos la mitad. Acá tenemos la otra mitad. Uno, dos. ¿Y qué función trigonométrica graficaste? Como les acabo de comentar, acá tenemos una curva sinusoidal que parte de esta forma. Y él puede subir otra vez y va a ir este recorrido. Usa la información inicial y realiza lo siguiente. Ahora, dibuja la forma de la onda si el movimiento empieza cuando el resorte está comprimido. Oye, ahora me están diciendo que el resorte se va a comprimir completamente. Quiere decir que va a comenzar en el eje de la Y arriba. Por lo tanto, es decir, cuando el objeto se encontraba en la parte superior, toma la dirección del movimiento circular uniforme contraria. El movimiento anterior es decir, en sentido horario. Claro, porque como anteriormente hablamos que él partió en reposo, ahora va a partir desde acá cuando estaba comprimido completamente, porque sabemos que la amplitud fue de 2. Si le restamos esa amplitud va a ser contraria. Entonces va a partir desde este punto, ¿cierto? Y ya la curva sería diferente. Aquí estaríamos en presencia de lo que llamamos nosotros una curva, una función coseno. ¿Por qué? Porque va a partir desde acá. Vamos a hacerlo mejor. Llega, llega a 2, vuelve a llegar a 2, vuelve a llegar a 2 y aquí va a ser el recorrido. Esta va a ser la curva. Claro, aquí yo tengo que hacerlo en forma de curva y aquí en forma de curva. Así sí. Esa sería la gráfica y estaríamos trabajando con una función de coseno.
Ok, vamos a ver entonces qué piden a continuación. Dicen lo siguiente. El movimiento armónico simple, el más, es un movimiento periódico en el cual un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio en intervalos de tiempos iguales. Movimiento va y ven, claro, eso es lo que decíamos. O sea, si él va, sube, va y sube, va y sube, va y sube, pero va a ser armónico, o sea, que siempre va a ser periódico, va a ser exactamente igual. Oscila de un lado a otro en posición intervalo los movimientos de Valvé. Son ejemplos de este movimiento de un sistema masa-resorte en un péndulo simple tomado sin fricción. Sin fricción es que no existe ninguna fuerza externa o interna que lo detenga. Las siglas del movimiento armónico simple se refieren a M significa movimiento, se relaciona con la cinemática. A armónico es la ecuación de este movimiento y se expresa con funciones armónicas seno y coseno. Y simple, un movimiento solo de un plano. Entonces ya sabemos que esto es lo que significa el movimiento armónico simple. Análisis geométrico del movimiento. Imagina una partícula que se desplaza con movimiento circular uniforme en el movimiento vertical. Si hablamos de vertical, está en ascenso y está completamente expuesta. Está de esta manera vertical. Se va a mover así, de esta forma. Y siempre va a ser constante. Ok, ¿qué quiere decir? El objeto es arrastrado a lo largo del eje horizontal, dejando una huella sobre una hoja de papel. Y aún continúa con su movimiento circular uniforme. La huella sobre el papel a lo largo del tiempo será una sinusoide. Oh, es una curva sinusoidal. Vamos a ver entonces. Observen. Parte de aquí, llega, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Esta es la forma que va a dar. Estamos trabajando en cuestión a una curva sinusoidal. Tenemos acá donde W va a ser la frecuencia, la velocidad de la frecuencia angular. Y estamos trabajando en función al eje de la X, el eje de la Y. Si me dice que el movimiento se desplaza horizontalmente, es porque vamos de esta forma. Ahora, si me dice que el movimiento se desplaza verticalmente, estaríamos trabajando solamente en función al eje de la Y, hacia arriba, ¿verdad? Vamos a ver qué plantea lo que es la ecuación. Ecuación del movimiento armónico simple. Posición. Analicemos una posición arbitraria de movimiento. Como muestra la imagen, el triángulo rectángulo tiene como hipotenusa el radio de la circunferencia. Observemos el cateto opuesto y qué representa el desplazamiento en el eje Y, que está dado por la ecuación. Y va a ser igual a radio cuadrado por el seno de tita. Ok, tenemos nuestra primera figura, nuestra primera gráfica, donde tenemos representado el radio como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y sabemos que acá viene una curva. Ahora, Y va a ser igual a ¿quién? Y va a ser igual a las componentes rectangulares que me presentan acá. Radio al cuadrado por seno de tita. ¿Quién es tita? El ángulo que se me forma acá. Recordemos que el seno va a ser siempre igual a la representación de las proporciones que tengamos. En este caso me dicen que va a ser este señor que tengo acá. Borremos y vamos a avanzar para ver otra gráfica donde lo expliquen con más claridad. Sin embargo, el ángulo tita varía con el tiempo utilizando la ecuación de la frecuencia angular. En función al tiempo, observen. La frecuencia angular va a ser igual a la variable de tita entre la variable del tiempo. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a variar, como le decía, va a variar en función al tiempo. Dependiendo del tiempo, vamos a tener un ángulo y de función al tiempo otro ángulo. Aquí salió, partió en un determinado tiempo, llegó a su amplitud, vuelve a bajar, llegó a su amplitud, vuelve a bajar, sube, llega otra vez a su amplitud y así sucesivamente. Estamos en presencia de lo que es la curva sinusoidal nuevamente. La amplitud a su 1
y la velocidad en función al tiempo. La amplitud negativo, positivo arriba. Y estamos trabajando en función al tiempo. Cada vez que se va desplazando en función al tiempo va a variar. Ahora, si eso que hemos visto ahora era en función a quién, a la velocidad, cuando lo multiplicamos al cuadrado, ya estaríamos trabajando en función a una aceleración. Ya cambiaría porque trabajaríamos con la variación al cuadrada. Entonces la frecuencia angular por la amplitud me va a dar es la aceleración. Observen. Y va a cambiar completamente el sentido de la onda. Tenemos que tener cuidado con esto. O sea, recuerden que la velocidad la vamos a trabajar en función de un tiempo sencillo. Cuando la multiplicamos al cuadrado la amplitud, ya estaríamos en presencia de lo que es la aceleración. Vamos a hacer un ejercicio para entenderlo con más calma. Tomando como referencia el balón inicial, se simplifica la aceleración por la variación, por la frecuencia de angular va a ser igual a tita entre el tiempo. Y despejando quedaría tita va a ser igual a la frecuencia angular por el tiempo. Ya estoy trabajando en función a lo que es la forma resumida. Ahora, reemplazando el ángulo y el radio de amplitud, en la ecuación inicial obtendremos la ecuación de posición del movimiento armónico simple. O sea, quedaría Y igual a la amplitud por el seno que multiplica la frecuencia angular por el tiempo. Estamos sustituyendo, simple y llanamente estamos sustituyendo. Aquí no hemos hecho nada del otro mundo. Por lo tanto, me quedaría mi nueva fórmula. Si el movimiento no empieza cuando y es igual a cero, sino en otra posición, adquiere un ángulo inicial. Aparece la letra Y phi, conocida como la fase inicial o el ángulo de fase, que se añade al argumento de la función seno. ¿Se dan cuenta? Le estamos agregando esto, más phi, que es el incremento. ¿Qué es el incremento? ¿Por qué? Suponiendo que no empieza cuando y es igual a cero. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer la gráfica y no empezó acá, no empezó acá, sino empezó acá. Empezó en un punto más alto. Entonces, allí estaríamos en presencia de esta fórmula. De esta fórmula porque tiene un incremento adicional. Ya la velocidad cambiaría también su fórmula. Recuerden que la ecuación de la velocidad para el movimiento se obtiene con el cálculo diferencial de la derivada de la posición. La velocidad va a ser igual a ¿qué? A la derivada y con respecto al tiempo. La derivada de y con respecto al tiempo. En determinado tiempo calculamos, hacemos ese cálculo de esta proporción y me va a dar la velocidad. Ahora, si hacemos la segunda derivada de esta función, ya vamos a obtener lo que es la aceleración, pero en este caso, la primera derivada va a ser derivada de y con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de ¿quién? De la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más el incremento de phi. Entonces, eso me va a dar a quién? La velocidad, de una manera más general. De una manera más general. Si parte en cero, perfecto, no tenemos problema, pero si se incrementa otra fase, ya tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, si esto queda así de esta forma con la velocidad, entonces ahora con la aceleración tendríamos que hacer otra cosa. Tendríamos que, observen, para determinar la ecuación de la aceleración, nuevamente derivamos la ecuación de la velocidad. Era lo que le decía, la segunda derivada de la velocidad me va a dar el resultado de la aceleración. Eso lo deberíamos ya nosotros saber que derivamos la primera vez y nos da la velocidad. Y si derivamos, aplicamos la segunda derivada de esto, me va a dar a quién? La aceleración. Entonces, por lo tanto, eso me va a dar a quién? La derivada de b con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de A por la frecuencia, por el coseno de la frecuencia por el tiempo, por el incremento. Ajá. Ahora,
La aceleración va a ser igual ¿a quién? A menos a, que es la amplitud, por la frecuencia al cuadrado. La frecuencia al cuadrado. ¿Por qué? ¿Y por qué menos a? Porque cuando partió arriba, acá está uno, acá está otro. Si yo lo multiplico al cuadrado, va a ser 1, 2. Entonces va a quedar en este punto. Y este punto sería menos la amplitud. Porque la amplitud llega arriba y la multiplicamos dos veces, a por a me va a dar al cuadrado. Entonces sería menos a. Acá tengo ya establecido que esa menos a va a multiplicarlo por la frecuencia al cuadrado, porque como la aceleración está al cuadrado, cambia también su fórmula. Y ya no sería el coseno, sino sería el seno de la frecuencia por el tiempo más el incremento, y la unidad de medida sería metros sobre segundo al cuadrado, que estamos trabajando en función a una aceleración. Bien, señores, esto es prácticamente lo que tendríamos que conocer con respecto a la fórmula de la velocidad y la aceleración. Para determinar el valor de la velocidad y de la aceleración máxima, basta con obtener la amplitud de cada ecuación. Claro, ¿por qué? Porque nosotros con solo tener la amplitud, ya sabemos que la frecuencia va a ser el número de vueltas que vaya a dar. ¿Cuántas? Si estamos en la primera, en la segunda, en la que sea, en la cuarta, podemos calcular ya la velocidad. E incluso la aceleración. Recordando que lo único que va a cambiar en la aceleración va a ser la frecuencia, que la vamos a poner al cuadrado. Entonces no nos compliquemos la vida con esto. Ya sabemos que la velocidad la calculamos con la amplitud por la frecuencia. Y la aceleración la vamos a calcular con la misma amplitud, pero con la frecuencia angular al cuadrado. Ok, vamos a hacer un ejercicio porque es importante. Ok, resuelve. Dice, desfase inicial o ángulo de desfase. Observen la amplitud al punto máximo, y este va a ser el recorrido, lo que les decía, para obtener la frecuencia en función al tiempo, porque esto va a depender en función al tiempo. Entonces, él va girando y dependiendo de los giros, vamos a trabajar en función a la frecuencia angular, en función a un tiempo. Por eso es que acá se toma y cada vuelta que vaya dando se va a mover. Esto gira y esto va a ir va haciendo el movimiento este. Siempre va a ir haciendo ese movimiento periódico. Cuando una partícula empieza su movimiento armónico simple, puede iniciar desde cualquier punto de la función armónica, seno o coseno, considerando el ángulo de desfase positivo si la función empieza antes del origen de las coordenadas. Ok, ok, quedaría y igual a por seno de la frecuencia por el tiempo más el incremento de fase. Ahora, mientras que la función está en atraso o tiene ángulo de desfase negativo, cuando la función empieza después del origen del sistema de referencia, ok, ya no es más, sino menos el desfase, porque partió, acá tenemos el desfase, observen, tenemos el desfase porque partió después. Entonces, habría que tomarlo en consideración para efecto del cálculo. Ahora tenemos cuántos tipos de movimiento. Para comprender mejor el tema, indaga entre los compañeros acerca de la diferencia y semejanza entre movimiento oscilatorio y movimiento vibratorio. Ustedes tienen que establecer una relación. ¿Será lo mismo movimiento oscilatorio y movimiento vibratorio? Pues hay mucha tela que cortar con respecto a ese tema, porque el movimiento vibratorio tiene la particularidad que se realiza cuando ya un objeto llega a una velocidad por encima del límite, entra un movimiento vibratorio y puede desintegrar el objeto. Existe el movimiento armónico ideal al que la partícula que se mueva no se llegue a detener. Argumenta tu respuesta. Pues acá está, ya está argumentada, dice. No es posible debido a la presentación del rozamiento con el aire y o se llegara a detener. El aire también va a ser una fuerza contradictoria a la fuerza que se aplica. Ahora vamos a ver las características de los movimientos.
Tenemos el movimiento periódico, que es aquel movimiento que se repite a intervalos iguales de tiempo, o sea, se va a repetir de manera consecutiva y periódicas, uniforme. Movimiento periódico. Movimiento oscilatorio es el movimiento periódico que tiene lugar de un lado a otro de una posición de equilibrio estable, hacia adelante y hacia atrás, o de arriba hacia abajo, es decir, en una misma trayectoria. Tan, 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 tan. Movimiento oscilatorio. Es realmente lento como el movimiento de un péndulo o un sistema masa-resorte. Ok. Y por último tenemos el movimiento vibratorio. El movimiento periódico similar al oscilatorio, con la diferencia de que sucede en intervalos de tiempo muy pequeños, es decir, es un movimiento muy rápido, como las vibraciones de las membranas de un tambor. Sí, ya comienza la vibración. ¿Por qué? Porque la vibración es después de una determinada velocidad. Cuando la velocidad se incrementa, hace que exista una vibración y entramos en esa etapa del movimiento vibratorio. Observemos esta curva y analicémosla. Une la función con su gráfica correspondiente. Ya acá observemos esto que tenemos acá corresponde a la función seno. Esta otra que viene para acá pertenece a la función coseno y esta otra vez a la función seno. Recordemos, seno y coseno. Se sabe que una revolución completa corresponde a 360 grados o 2 pi radianes. Escribe sobre la imagen los valores correspondientes a la cima. ¿Cuáles son los valores correspondientes a la cima? Valles o cortes, con los ejes de la función descritas en grados radianes. Acá tenemos la comparación y vamos a analizarla. Acá tengo un corte, acá tengo otro corte o cima, acá tengo otro corte y acá tengo otra cima. Sabemos que cuando llega de este punto a este punto, vamos a llegar a lo que llamamos 90 grados, ¿sí? Formando el ángulo de 90 grados. Ahora, si este movimiento se duplica, que llegó a este, ya serían 90 y 90, serían 180 grados. 180 grados de este punto a este punto. Porque pasaron, hay que sumar 90 más 90 grados acá. Ahora, podríamos decir, 90, 90 más 90. No, porque este punto se equidistó y dio el recorrido completo para empezar otra vez. O sea que acá en este punto ya tengo 0 grados. Ya tengo 360 grados, perdón. 360 grados porque fueron 90 más 90, 180. Y 180 más 180 me va a dar 360 grados que llegó a este punto. Ahora, acá en esta cima o en este valle, ya cambia. ¿Por qué? Porque aquí va a empezar otra vez el recorrido como lo comenzó en este punto. O sea, sería 0 grados. Acá estaríamos hablando de 0 grados. Porque empieza otra vez desde este punto, igualito. Y viene otra vez a hacer el ciclo. Entonces la respuesta sería, tenemos en el primer punto 90 grados, que es un giro que va a generar acá. Tenemos el segundo a 180, que es la sumatoria de los dos ángulos. Es como decir, llegó a este punto, 180 grados a este otro, a 360 el tercero y por último a 0 grados el último. Si lo vemos en pi radianes, quedaría en esta forma. 90 grados que valen a medio pi, 180, 3 medios pi, 360 son 2 pi y 0 grados 0 pi. Ok, ya estamos culminando. Vamos a realizar este ejercicio para ver cómo nos va. Un sistema masa resorte describe un movimiento armónico simple con la ecuación. Entonces ya nosotros sabemos que cómo calcular nuestra respectiva velocidad máxima y cómo calcular nuestra respectiva aceleración. Recordemos que cuando parte en cero, nos va a dar una fórmula. Cuando nos da un incremento adicional, que es el que tenemos acá, observen, este medio quiere decir que es un incremento. A mí no me interesa ese incremento porque acá me están pidiendo solamente la opción correcta para la velocidad máxima. Entonces, acá yo tengo ya la amplitud, que es 12,
Esta va a ser mi amplitud. Y tengo también mi frecuencia angular. Es igual a un cuarto de pi. Ese es el recorrido que ella está dando, un cuarto de pi. Vamos a realizar nuestro respectivo cálculo aplicando nuestra fórmula correspondiente a lo que es la velocidad. Tengo tres alternativas. Acá me están diciendo que la respuesta correcta es la B. ¿Verdad que sí? Entonces tengo uno, dos, tres alternativas. ¿Cómo sé yo cuál es la verdadera? Pues vamos a aplicar nuestra respectiva fórmula, donde la velocidad va a ser igual a la amplitud por la frecuencia angular. Así de sencillo. Entonces, ¿quién va a ser la amplitud? 12. ¿Quién va a ser la frecuencia angular? Un cuarto de pi. Ok, ok, sustituyo los valores y me quedaría 12 por un cuarto pi. El resultado va a ser 9,42 metros sobre segundo. De igual forma, nosotros vamos a utilizar la fórmula de la aceleración para calcular la siguiente, porque en la siguiente también me están planteando la aceleración máxima. Tengo tres alternativas, pero yo cómo sé cuál es la respuesta correcta. Pues acá yo tengo tres, igualito tengo que introducir dentro de una fórmula, porque no voy a decir por adivinanza. Entonces acá me dice que la respuesta correcta es 7,40 metros sobre segundo al cuadrado, que es aceleración. Vamos a aplicar nuestra respectiva fórmula de la aceleración, que sería la siguiente. Aceleración máxima va a ser igual aquí a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado, porque estamos en presencia de ¿quién? De la fórmula de la aceleración. Sustituimos los valores exactamente igual como lo hicimos en la inicial. Entonces, aceleración a la amplitud va a ser 12 y la frecuencia angular va a ser un cuarto. A diferencia que acá esta la vamos a elevar al cuadrado. ¿Y cuánto nos va a dar? Elemental. Bueno, señores, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente clase y que pasen un feliz día.